Cuando empecé con esto de los podcasts, lo primero que me vino a la cabeza fue, ¿por qué no entrevistas a pelotaris? De los de ahora y de los de antes. A todo aquel que tenga una buena historia que contar, al margen de su juego. El entrevistado de hoy ha sido uno de los grandes que ha habido en el Jai Alai. Uno de los mejores dentro de la cancha y una gran persona también fuera de ella. Soy testigo de ello. Cachín Uriarte, bienvenido a Chic Chac. Antes que nada, ¿qué tal estás, Cachín? Pues muy bien, es que ricasco por la presentación. Me estoy ruborizando. Sí. Un contertulio mío, nuestro, de la tertulia, Paquito Lujambio, suele decir que el halago debilita. Espero que a ti, a estas alturas, ya no te debilite estos halagos. No, la verdad que no. Y además siempre gusta. O sea, que y más viniendo de gente como tú, que sé que pones a cada uno como tienes que poner. Bueno, a ver qué opina la gente después de la entrevista, a ver qué nota nos pone. Cachín, bueno, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo te va? Bueno, aquí en Aulesti, en el pueblo donde nací, y aquí seguimos. Bien, no me puedo quejar. Oye, ya abuelo de 4 chavales y bueno, pues lo que te depara la vida. 68 años, abuelo, y bueno, tratando de disfrutar de la vida con los partidos que hemos tenido en Guernica durante todo el invierno, y luego pues cada vez que podemos pues nos acercamos también a otros sitios. Pero bueno, más o menos eso, los últimos 2 años pues alegres, porque en Guernica hemos tenido otra vez otra movida bonita. Esperemos que dure no solo en Guernica, que esto siga en Durango, en Marquina y en otros sitios, y que luego pues para conectar con la temporada de verano. Y entonces Jai Alai para todo el año. Estupendo. Cachín, estaba mirando tu historial y, joder, es impresionante los títulos que ganaste, y eso que no había tanto torneo con campeonato como ahora, no había ni Masters, ni Grand Slam, ni historias, pero tu palmarés es impresionante. Tengo entendido que debutaste con 16 años en Guernica. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, bueno, yo soy de la escuela de Guernica, empecé de aficionado, bueno, empecé a aprender en el año 68 en Guernica, y al principio pues los campeonatos de allí de Guernica, luego el campeonato de Vizcaya, el de España, el Mundial Aficionados en el año 71, y debuté en noviembre del 71 en Guernica, tenía 15 años. Luego debuté en Miami al año siguiente, diciembre del 72, con 16 años. De esa época quería comentar contigo, Cachín, porque yo conocí de visita un año más tarde el frontón de Miami, y yo lo tengo como idealizado. O sea, yo me acuerdo la primera vez que entré en aquel frontón, yo tenía 17 años también, y me quedé impresionado del ambiente, del gentío, de la algarabía que había allí, del juego que se veía. Un chaval como tú, de Aulesti, debuta en Guernica con 15 años y al año siguiente está en Miami. ¿Cómo te sentías entonces? ¿Qué te impactó? ¿Qué fue? Pues con lo que tú has dicho, impresionante. Aquello, aunque ya nos habían hablado otros compañeros, habían jugado algunas temporadas, pero luego cuando lo vives, pues un poquito desbordado al principio, pero luego ya te haces. Y luego ves a gente que no conocías mucho, porque en Guernica y en Euskadi entonces solo conocíamos a las grandes figuras, pero luego allí conocimos pues a los Asís, Juaristi y toda esta gente, pues bueno, un montón. Empieza a decir nombres y igual se me quedan otro montón. Pero bueno, la verdad es que impresionado. Y yo, después de nosotros, la primera temporada jugábamos las 4 primeras quinielas, pero yo me solía quedar hasta la última para ver pues a esos pelotaris, a Juaristi sobre todo, que era el que más me impresionaba, pero luego otros muchos también, pues Irígoras, Cortajarena, Salazar, Soroa,
nuestro amigo Arratibel. La verdad que era un espectáculo verles jugar. Oye, y luego teníais de intendente también a una figura legendaria como fue Pedro Mir, que era, no sé, todo el mundo habla de Pedro Mir como, joder, no sé si un tipo muy serio. ¿Qué tal era Pedro Mir? Bueno, serio, serio con nosotros era difícil ser serio. Bueno, él sí era serio, pero así todo, pues ya te digo, nosotros 16, 17 años y los más mayores, que eran Juaristi y esta gente, 24, 25, o sea que todos chavales. Entonces, para mantener todo ese grupo un poquito ordenado, pues el intendente tenía que ponerse serio. Entonces, las broncas pues no funcionaban y venían las sanciones económicas y eso pues ya funcionaba un poquito más porque ya sabías a lo que te exponías y, oye, ahora hablar de $5 eso parece que no es nada, pero en aquella época $5 de multa, $10 de multa, eso ya hacía daño. Y eso es con eso es lo que nos trataba Pedro Mir, porque eso de llevarte a la oficina, echarte la bronca para dentro de media hora hacer lo mismo, pues no funcionaba. ¿Imponía el hombre aquel cuando te llamaba a la oficina? Sí, la verdad que cuando te llamaba solo decía, hostia, ¿qué habré hecho yo? Y claro, te leía la cartillita y decía, bueno, pues lo único que decía era agachar la cabeza y, oye, tienes que, pues sí, trataré de no hacer eso y tal y cual. Y bueno, pero era comprensible. Él también te decía, bueno, pues no haga eso, chico, no haga eso, que yo no le quiero quitar un dinero y tal, y te explicaba ahí. Pero claro, empezabas luego la quiniela, que si a falta tanto, que si pegabas un palo, apuro, me cago en Dios limpio. Y él, con lo católico que era, pues no pasaba por ahí. Y entonces, pues, bueno, pero bien. Tú, Cachín, fuiste figura precoz, ¿no? Despuntaste bastante rápido, pero cuando llegaste, jugabas las primeras quinielas, tu nivel de juego se veía que eras un proyecto, una futura figura, o anduviste quilicolo al principio. ¿Cómo anduviste? Bueno, en las primeras quinielas, pues igual no había tanto nivel, o me imagino, porque cuando debutamos yo en las primeras quinielas, pues jugábamos 3 o 4 quinielas. Y entonces los de otras quinielas jugaban 4 y 5 quinielas. Y a final de temporada, yo conseguimos entrar en el top 10 de quinielas ganadas, habiendo jugado bastantes menos que muchos que estaban en el top 10. O sea que me imagino que el nivel nuestro, pues en las primeras quinielas era un poquito más alto que los que jugaban las primeras. Por eso al año siguiente, ya desde el principio, ya nos pusieron en las quinielas estelares y así seguimos hasta acabar la vida de pelotari. Sí, Cachín, has hablado de Juaristi, un nombre ya legendario, igual de una pelotari que no ha tenido tanto nombre como Ondarrés, Segurbide, en fin, el chino y demás, pero jugó mucho a la pelota. ¿Qué tipo de pelotari era Juaristi? Un hombre, corrígeme, que no era rematador tampoco, ¿no? No era rematador, pero era un tío trabajador que metía, bueno, unas piernas terribles. Yo no le conocía, yo le conocí en Miami. Y había oído hablar más de otros que de Juaristi. A mí me impresionó el juego de Juaristi, porque además en esa época se jugaba con pelota más natural, más noble, y llegar atrás costaba más, y él dominaba fácil. Él entraba, tenía un bote corrido de revés, y un revesazo te ponía en la chula, lo mismo del 10 que del 8, y entonces se ponía a dominar. Y no se hacía tanto daño de rebote porque se jugaban unas pelotas más bajitas. Y ese año, bueno, yo el primer año a mí me impresionó muchísimo y jugó el que más. Sí. Otro pelotari legendario dentro del mundo de la quiniela ha sido Asís también, en el mano a mano. ¿Cómo lo describirías para la gente joven, la gente que no les ha conocido? ¿Qué tipo de pelotari fue en la single Asís para llevarse tantos campeonatos individuales? Pues Asís lo que tenía era una derecha de equivocarse poquito. Lo primero que hacía era arresto de saque, del 13 te podía pasar, de derecha, te podía pasar. Y luego si él cogía el saque, picaba muy bien, arrimaba mucho la pared allí atrás y ya se ponía a dominar. Y luego con la derecha, entre el 7 y el 10, se equivocaba muy poco.
tenía un buen dos paredes, llegaba fácil atrás, por eso jugaba tanto en la single. ¿El material le favorecía? Has dicho que jugabais con material bastante bajo en los primeros años. ¿Eso le favorecía o cómo lo...? Bueno, yo creo que ese material le favorecía más a Juaristi por su forma de juego. Porque luego cuando se cambió el material y se avivó y empezaron las pelotas a salir de rebote y tal, ya entonces no dominaba tanto y en cambio los contrarios al rebotear, en vez de del 10 y del 9, pues del 6, del 7, pues también hacían más daño los contrarios. Entonces en ese aspecto a Juaristi le perjudicó mucho el cambio de material. A Asís no tanto, porque la forma de juego de él era así y seguía ganando en la single. Ahora, el espectáculo que daba Juaristi con esas pelotas, al cambio que hubo luego, él también se enredó mucho, se frustró, se enredó mucho y tal, pero luego ya se recompuso y luego también ha jugado a un nivel altísimo con otras pelotas. Luego, Cachín, al año siguiente ya empezaste a jugar las quinielas, las buenas, las quinielas de arriba, ¿no? Yo y tú. Entre tanto depredador como había allí, me vienen los nombres de Alberdi, Joey, Zulaika, y tú que no has sido un pelotari rematador, has sido más un todoterreno. Recuerdo mi primera visita en Miami, eso impresionó, un chavalín que estaba allí acojonado con todo lo que estaba viendo, y recuerdo, lo tengo en la mente grabada, que ganaste una quiniela al hilo, de calle ganaste. Yo digo ahora, repasando esa época con esos pelotaris que, joder, si le hacías el tanto a uno, le hacías al Verdi, luego te venía Joy o Zulaika o viceversa, y alguno Mendy también, aunque Mendy tampoco era un pelotari que digamos de estos, un killer, ¿no? ¿Cómo te las apañabas tú para poder ser no solo competitivo, sino ser uno de los mejores, o el mejor, o en fin, ahí andabas? Bueno, pues mi estrategia se basaba en el peloteo. Yo tenía mucha pierna entonces, para que me hicieran tanto arresto de saque. La dejada era muy difícil porque llegaba, el dos paredes, esta gente que has dicho, joder, remataba muy bien, no te daba tiempo y a un dos paredes bien tirado no podías llegar. Pero bueno, mi estrategia era esa, a base de piernas y a base de trabajar, y luego estos han sido unos rematadores. Bueno, es lo que tú has dicho, unos especialistas del resto de saque. Y entonces el juego mío se basaba en... Yo también entraba bastante al resto de saque, pero no para rematar, sino para empezar a dominar. Ahora, eso sí, luego con la derecha, la cortada y el dos paredes, pues bueno, me defendía bien. Y luego da la casualidad también de que al final de la temporada jugáis 50 matinés seguidas, ¿no? Aparte de la función de noche, por la mediodía tarde, 50 seguidas. Eso era demoledor, ¿no? Pues eso era una locura. Ya al final no sabías ni si estabas jugando a pelota o si era por la tarde o era por la noche, o no sabes, porque eran 6 funciones por la noche, o sea, todos los días de la semana menos el domingo, y luego lunes, miércoles y sábados, o sea, tarde y noche. O sea, 9 funciones, 9 festivales a la semana. La verdad que, bueno, en más o menos 2 meses, que era el tiempo que duraba esa temporada de las 50 matinés, acabamos todos, bueno, derrengados, físicamente, mentalmente, ni te cuento, como cabras. Pero bueno, éramos jóvenes y ganas de competir y cuando andabas, pillabas la racha buena, pues oye, querías jugar más quinielas, y cuando venía la racha mala, pues oye, a capear el temporal, como se pudiera. Pero claro, cuando eres joven aguantas todo. Sí. Y luego un amigo común nuestro, Henry Arriaga, que si se acuerda, si nos escucha y se reirá un poco, decía que de esa época que si llegan a permitir pistolas hubiera habido muertos en el vestuario, en el sentido de que había una rivalidad, unos gatos terribles. ¿Es tanto eso? ¿Es un poquito de leyenda el vestuario de Miami de esos años? Bueno, sí había competencia, había dura, y luego la forma de
de el último día de temporada, el balance que hacía el intendente de cómo había jugado cada uno, entonces ahí había lo que se decía, la propina que se decía, entonces eso era según lo que había rendido cada uno. Y entonces, pues claro, todo el mundo quería tener buen cheque a final de temporada. Y entonces eso equivalía a estar todos los días con el cuchillo en la boca. Y entonces, pues ese sistema, pues muchos años no hubiésemos podido durar así, porque hubiésemos terminado todos medio sonados. O sea que, pero bueno, en esa época, pues sí, la verdad que la fama que tenía el frontón de Miami era esa, pero es que además había mucho juego, había mucho nivel y había mucha competencia y cada uno quería demostrar lo suyo. Sí, además se dice los pelotaris de arriba, pero en las medianas y en los pelotaris en las quinielas de abajo había unos pelotaris grandísimos. Me viene a la cabeza el alcalde Garamendi, Iriondo de Ondarroa, los hermanos Orarteta, Ecenarro, y bueno, y en fin, bastantes que me olvido, pero que jugaban a la pelota un rato en cualquier frontón. Eran un rato y cada vez que se lesionaba a alguien y tal, estos se daban el callo como cualquiera. Entonces es que había tanto nivel en esa época, había tanto nivel en Miami, y tanta juventud y tanta velocidad. Yo me acuerdo de los pelotaris que un año me acuerdo que vinieron a pasar unos días a Miami, pelotaris de Daytona, y se quedaron impresionados de la velocidad, de cómo se jugaba allí. Pero claro, es que era un cuadro de mucho nivel y mucha juventud. Y entonces, claro, todo eso metido en una coctelera, pues fíjate lo que sale, una bomba. Ya. Y luego hablamos siempre de delanteros, ¿no? Parece que son los protagonistas, pero yo me acuerdo de pelotaris zagueros de Miami y me voy a olvidar de algunos, pero estaba el Flaco Irigo, Javier Arrutia, Salazar, Soroa y añade alguno más. Y Berrojalviz. Y era gente que jugaba... Tajarena, joder, eran pelotaris de traca, tanto en la quiniela como Arratibel también. El doctor Arratibel era bueno, salía con que se había mordido una guindilla y bueno, salía todos los tantos. ¿Cómo se arreglaba el doctor 50 matinés seguidas con ese arranque? Ese no era un pelotari de los que iba allí a pasar el rato y a ver, no, iba por todas, de atrás por todas a morir. ¿Cómo se puede aguantar? Y cuando te tocaba jugar con él, oye, te metía una hostia, oye, nada de dormido ni nada, venga, me cago en la leche, te ponía enchufado echando leches. Bueno, Mortel era impresionante. Además, a la mañana, a la tarde, a la noche, siempre estaba enchufado. Yo, pero tú tomas algo, ¿qué pasa? Y le digo, ¿estás loco? ¿Qué vas a tomar? No estaba Ramón Soroa, también un zaguero impresionante. Soroa era igual Soroa. Mira, había, por ejemplo, igual Irigo, pues tenía igual un par de meses que, joder, andaba con la derecha fresca y hacía mucho daño y tal, pero igual para el tercer mes ya, Ramón Soroa siempre tenía el mismo ritmo. En diciembre y en mayo. Y igual uno de los zagueros que más ha rendido en el frontón de Miami, de los que yo he conocido, Yo he estado 6 temporadas allí. Oye, y luego empiezas a destacar y me parece que fue en Fort Pierce que tuviste una lesión grave, ¿no? Eso fue un palo duro. Bueno, fue cuando sentí la lesión, fue el primer año que abrieron Fort Pierce, y me hice daño en la cintura, pero bueno, no sabía lo que era, y seguía ahí, pues, jugando, con molestias, con dolores, jugué toda la temporada así, al tran-tran. Y a la temporada siguiente, bueno, me hicieron un diagnóstico, un médico me hizo un diagnóstico, y me dijo, mira, aquí la única solución es la quirúrgica, y hay que hacer esto, hay que quitar de aquí un huesito, hay que colocar ahí, y luego hay que dejar que ajuste, hay que estar 3 meses escayolado, y tal. Y dice, bueno, eso déjemelo pensar un poco, porque, bueno, estamos hablando de mucho tiempo y tal. Pero seguí la temporada siguiente, jugué en Miami, pero toda la temporada, si jugaba a tope, mal, jodido. Y si andas al tran-tran, pues también malo. Entonces decidí pues que me tenía que operar, me operé
Y bueno, estuve ahí la temporada 76, no jugué ni un día en Miami, ni un día. Me operaron en noviembre y reaparecí en julio en Fort Pierce otra vez. Pero bueno, quedé bastante bien, al principio jugando con protección y tal, pero como veía que me quedaba atrás en las quinielas y tal, pues al segundo mes dije ni paja ni leches. Me quité y empezó la cintura a responderme y bueno, pues así. Y así hasta los 44 años. Sí. Oye, por tu lesión tuviste que acudir a menudo donde un masajista, Sol Rosenkratz, un masajista que tenía su gimnasio, bueno, su sala de masaje en el ático del Hotel Deauville. Bueno, yo lo he conocido en varios hoteles. Entonces en el Deauville, luego en el Doral. El Doral, sí. Sí. Y oye, ese te ayudó mucho, ¿no? Bueno, yo cuando ya he operado, fui con todas las radiografías, a donde lo que me hicieron y tal, con la escayola. Y claro, hasta que me quitasen la escayola, que la tuve durante 3 meses, todo lo que es la cintura, como una coraza, todo, porque claro, lo que me hicieron fue un injerto, y entonces ese injerto tenía que soldar bien, y 3 meses. Y el día que me quitaron, fui donde Sol y empecé con él la rehabilitación, ¿sabes? Otros 3 meses, iba todos los días, todos los días yo iba donde Sol, y allí, pues oye, entre tomar el sol, hacer unos ejercicios, estuve 3 meses. Y luego, cuando empecé a jugar otra vez, estábamos en Fort Pierce, que está a 2 horas de Miami. Yo venía todos los domingos de Fort Pierce a Miami para que Sol me mirase un poquito y viese cómo iba evolucionando. A mí me ayudó cantidad, hice mucha amistad con él, me ayudó cantidad. Y yo creo que la operación, pues claro, fundamental. Pero la rehabilitación con Sol le doy el mismo mérito que al que me operó. Sí, y mucha amistad con él y le hacías unas cuantas putadas de vez en cuando a ¿no? Bueno, entonces, ya sabes, tenía 20 años y bueno, ya sabes, y los demás, los que andábamos allí también pues, éramos jóvenes y tal, y siempre cachondeo. Yo como tenía confianza con él, al final de la sesión solíamos entrar en la sauna, un baño turco que tenía allí que no se veía nada con el vapor y tal, y tenía un chorro de agua helada allí. Y estábamos allí, pues, no sé, unos cuantos, y Sol siempre entraba al final. Entra Sol y yo con el agua jugando allí con unos y con otros, echándoles agua fría y joder, agua helada allí en el baño, y dice, a nosotros siempre, a este no le tiras, ¿no? Por Sol, a este no le tiras, ¿no? Y le miro, me mira y dice, no se atreverá. Me miro con una cara, no se atreverá. Y dije, tírale, a ver si no tiene huevos y tal. Joder, le tiro un manguerazo, me cago en Dios. Si me pilla, me tira por el ático. Buah. Y no esperaba eso. Bueno, yo tampoco me esperaba, pero oye, me picaron tanto. Sí. Bueno, se marchó de allí de una mala hostia, me siguió por todos los masajes. Bueno, aquello fue, con las chancletas se le rompió una chancleta, joder, fue una mala hostia para adentro. Y Pepe, el ayudante de él, cuando vino, me dijo, muchacho, más nunca le hagas eso al viejo, más nunca. Y estaba en un café y dije, hostia, al día siguiente cuando volví, ahí entré por la puerta, I'm sorry, Sol, me cago en la leche. Y bueno, ya me perdonó, pero joder, oye, si me llega a agarrar es que me tira por la terraza. Oye, Pepe, su ayudante también, vaya personaje, todavía lo estoy viendo, era un tipo alto, bastante fornido, con el pelo negro, azabache, todo engominado, y mascando chicle, y cada vez que le decía, oye, que fulano me da recuerdos para ti, Pepe, oye, chico, dile que tengo el closet lleno de recuerdos, dile que me mande una botellita de ron, menos recuerdos, decía. Y las tortillas, yo de vez en cuando, yo normalmente solía llevar Kentucky Fried Chicken y una botellita de ron, Coca-Colas y tal, y para toda la semana, y de vez en cuando una tortilla, y llevaba una tortilla de patatas haciendo con tiempo y tal. Y un día me dice, oye, Uriarte, ¿tú por qué no traes tortilla de patata de 3 pisos, chico? De 3 pisos. Quería 3 tortillas, una encima de otra. Era un figura. Oye, Cachín, me estoy acordando de un personaje que solía rondar allí por el vestuario en Miami, un periodista cubano radiofónico, Minito Navarro. Hombre, Minito. Joder. Era amigo de todos,
y este había sido preparador de boxeadores en Cuba. Y luego también fue preparador de Roberto Durán, de Mano de Piedra. Y bueno, ahí soy a andar. Y claro, entonces los domingos, como librábamos en Miami, pues de vez en cuando, pues si había fiestas en las piscinas, ya sabes cómo se hacían los paris esos de las piscinas, sí. Paella y pollo y tal y cual. Y claro, todo eso con traguitos, y Minito Navarro siempre tenía guantes en el coche, siempre tenía guantes de boxeo en el coche. Luego hacíamos guantes, y allí fintas y tal, y pin y pan, y directo por aquí, pi, pa, pi, pa. Y me decía, oye, Puyante, tú tienes madera, chico, tú. Me dice un día, oye, tú, deja la mierda de Jayalay, y en un año te hago campeón del mundo welter. Joder, decía Minito, oye, Minito, tú y yo somos amigos, ¿con quién me tengo que pegar? ¿Con Durán y esta gente? ¿Tú qué quieres? Tú no eres mi amigo, tú quieres que me maten. Oye, hay una historia, Cachín, que la vi en las redes, que te convenció para ir un día a Miami Beach al gimnasio, un gimnasio histórico donde se había preparado Ali y Kid Gavilán en su día, y para hacer guantes con mano de piedra Durán. Y es cierto que estando allí en plan de cachondeo y que vino Durán y le metiste un zurdazo y le dejaste, lo tumbaste, ¿eso es cierto o es un fake news, como dicen ahora? Sí, eso es fake news. ¿Cómo le va a tumbar a Durán de un esto? Igual en una taberna, como no somos del mismo peso, pero allí con guantes, eso sí iba al gimnasio, he ido varias veces, me presentó al que le preparaba antes de Angelo Dundee, a Cassius Clay, Sarrías, un tal Sarrías, ya era muy mayor cuando yo le conocí, y luego de vez en cuando hacíamos alguna escapada al Convention Center, que había combates de boxeo, y allí él me presentó a Foreman, Ken Norton, De Jesús, bueno, a Durán ya le conocíamos antes también, bueno, una gente importante del boxeo. Ahora, a Joe Louis, joder, que me hizo muchísima ilusión hacerme una foto con Joe Louis. Joe Louis ya era muy mayor. Yo entonces tenía 20, 22 años y Joe Louis tenía igual 65. Pero me hizo mucha ilusión conocerle a Joe Louis. Pero eso de tumbarle a Durán y eso, olvídate del tango. Cuando me dijeron, dije, concho, qué casualidad, porque nada más por esas fechas te vas de Miami, te vas a Hartford y encima cambias de nombre. Pensarías, porque por si acaso no quiere que le pille Durán. ¿Escapando de Durán o qué? Si hubiese pasado eso, no hubiese cambiado de país. No de estado, hubiese cambiado de país. ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo fue aquello de Miami? Os mandan a Hartford en el 77, ¿no? Bueno, cuando se abrió Hartford, pues entonces, en la temporada de Hartford, entonces se juegan medias temporadas en Florida. Entonces no había temporada de 10 meses o 11 meses, se jugaba 5 meses en Miami, 5 meses en Tampa, y entonces pues entre Tampa y Miami hacer el cuadro de Hartford. En esa época. Luego cuando ya empezaron en el 79, 80 o ya las dobles temporadas, entonces cada frontón tenía que tener su cuadro. Incluso el de Hartford tenía el suyo también, porque ya eran temporadas de... Yo en Florida nunca he jugado temporada de 10 meses. Cuando yo me fui, al año siguiente empezaron a poner temporadas de 10 meses. Y luego en el 79 te vas a Bridgeport. Sí, bueno, 79-80, porque yo cuando me fui, yo tenía contrato hasta diciembre con la World High Ally, y hasta que no se me acabó el contrato no pude ir a Bridgeport. Bridgeport empezaba a mediados de octubre. Yo empecé un mes y medio más tarde, cuando cambié de... ¿Sí? ¿Y por qué cambiaste? ¿Qué te motivó? Bueno, en primer, lo más importante, el dinero que nos pagaban. Oye, en Miami estábamos ganando bien, pero en Bridgeport en 6 meses hacíamos lo de casi el año, no, pero 9-10 meses de Miami. Y luego yo siempre quería jugar el verano en Euskadi. Y entonces Bridgeport me daba la oportunidad de librar los veranos. Entonces todos los veranos yo venía a jugar a Euskadi
sin tener que pedir permiso a nadie. Acababa mi contrato de Bridgeport y hasta el año que viene. Y en ese verano pues jugábamos en Euskadi. Entonces todo eso, pero lo más importante, el tema económico. Y ahí te encuentras con pelotaris los ases, ¿no? Las figuras de antes, Ondarrés, Egurbide, Chino, ¿ya estaban ya en capa caída o cuando tú llegaste todavía tenían jueguillo? No, todavía Ondarrés tenía mucho juego, Egurbide tenía también, y eran la gente que yo les había coleccionado en cromos. Era gente que yo unos años atrás les tenía en mi colección de cromos. Los pelotarios de esto, pues Ondarrés, Egurbide, el Chino, Churruca, Chimela, bueno, toda esta gente, y esos todos estaban en Bridgeport. Y claro que me hacía ilusión jugar con toda esta gente, aparte de que ya les conocía de antes y tenía alguna relación con ellos. Pero si me hubiesen pagado la mitad, si me hubiesen pagado lo mismo, no me hubiese movido de Miami. Lo que pasa es que ahí pagaban lo mismo que en Miami, pero las matinés también te pagaban. Y entonces ya 6 meses eran como 9, 10 meses de Miami. Tuviste una gran rivalidad con tu ¿cómo diría yo? La otra gran figura de tu época, que fue Chiquito de Bolívar. Joder. Bueno, pero todavía Ondarrés se conservaba mucho juego, ¿eh? Ondarrés era un peligro. Yo con Churruca ahí coincidí. No sé si llegué a jugar 2 semanas, bueno, no sé. Él no jugó más de 2 semanas porque estaba lesionado de la rodilla y no pudo. Y entonces, pues ahí coincidí pocas quinielas yo con Churruca. Con Chiquito, pues esa temporada y 3 más en Bridgeport. Otro que ha tenido un juego que bueno, no sé cómo decirte, pues del nivel de, no sé, de Ondarrés y toda esta gente. Y en el mano a mano hay ¿quién dominaba? Has dicho que Ondarrés todavía estaba bien, sí. Egurbide también, sí. Churruca, claro, sí estaba lesionado, pero en la single buena, ¿quién era el dominador? No, el que dominó fue Bolívar, Chiquito. En la single nos dominó a todos. Ya, ahí sí se notaba un poquito más que estos que habían bajado, pero luego estaba también Calzacorta, que vino, bueno, no sé si estaba el siguiente año o al siguiente cuando vino, y Calzacorta también tenía buen resto de saque y tal, y también en la single era muy bueno, era muy buena en todo, pero el que dominó la single fue Chiquito Bolívar. Yeah. Y zagueros eran Calzacorta, que el Orza, ¿no? Allí con el nombre del Orza. Sí, allí jugaba con el nombre del Orza, y entonces estaban... Lasa también estaba, ¿no? Un gran zaguero entonces. Lasa venía, también era chaval, pero tenía mucho golpe, y en Bridgeport con el seco y tal, y con el golpe que tenía y con los extraños que hacía, y eso pues se defendía muy bien. Ahora Calzacorta marcó ya territorio bastante claramente, ¿eh? Y luego estaban pues todos estos, Goyogana, Echave, Nuarbe jugó la tira, Echaburu, pero sí. el que marcó territorio fue Calzacorta. Sí, Nuarbe fue un zaguero de poco nombre, pero de mucho juego, dentro de su... Nuarbe, ya lo creo, Nuarbe no tenía el nombre pero juego como esos que te he dicho, no como Calzacorta, y no como Chimela, pero oye, ahí arriba. Y pelotari elegante para ver, pelotari elegante. Sí, el dominio que teníais vosotros dos, cuando yo llegué el año 82, jugué yo de diciembre a abril, o cuando terminó la temporada, y recuerdo que había una rivalidad terrible entre vosotros dos, Chiquito y tú, o sea, cada cual con más juego, más dominio. Y como anécdota, me acuerdo que se juega con pelotas bastante vivas los fines de semana, por eso de que había mucho público, sí. Y para que se apostara más dinero. Sí, para que durase menos la quiniela y hubiese más tiempo para la apuesta. Y entonces no nos damos cuenta de que el negocio iba por ahí y que nos beneficiaba también, porque entonces había a final de temporada un bono que era un porcentaje de lo que se jugaba, y entonces eso nos beneficiaba a nosotros también, a los pelotaris. Pero claro, los pelotaris lo que más queríamos era
no hacer el ridículo, jugar, oye, que la pelota venga a derecha y cada uno pues que haga el tanto de la mejor manera posible, no pegarle duro a la pared y que la pelota haga el resto. Pero bueno, entonces... Sí, a mí me pasó contigo y con Chiquito, con los dos, una cosa curiosa, que gané una quiniela contigo sin tocar la pelota. Y en otra ocasión, con Chiquito, otro tanto. O sea, pim, pam, os arreglabais de tal manera de que a mí me cuadró de que ni sin tocar la pelota, aunque parezca increíble, ganas la quiniela. O sea, que también cosas del sistema aquel, ¿no? Y encima... Sí, también. La gran calidad que teníais vosotros dos. Luego, en el 82, firmáis para Madrid. Aquello de Madrid y os quedáis ahí un poquito, no al aire, porque vosotros erais grandes figuras, pero bueno, fue un traspiés también, ¿eh? Sí, pero bastante al aire, porque, ya sabes, pones mucha ilusión en un proyecto y luego no sale y luego en el frontón que estás, pues ya han cubierto las plazas con otros y estás un poquito a expensas de que te llamen. Lo que tú dices, sí, nos llamaron enseguida, pero fue un traspiés. Fue empezar otra vez en otro sitio, otra mudanza, bueno, y de mudanzas fíjate, en todas las mudanzas que hemos tenido entre Miami, Hartford, Bridgeport, pues otra mudanza más, y otra vez a hacerte un puesto en otro frontón. Cachín, en Euskadi, ¿cuándo empezaste a jugar? Al margen de cuando debutaste, por supuesto, pero luego cuando volviste de Miami, al año siguiente ya estabas ya jugando partidos, ¿no? En alguna temporada. Sí, bueno, yo fui a Miami el año 72 y el año 73, ese verano, yo ya había jugado el verano anterior en Euskadi, pero jugábamos en otra categoría. Pero ya el año 73, después de la temporada de Miami, pues ya era asiduo a los estelares. Estelares, pues si quieres, pues Egurbide, Chave, Uriarte, Churruca, yo tenía 17 años, y luego otros estelares, otro tipo de estelares. Pero bueno, yo te diría que con 17 años ya era estelarista en Euskadi, ya era estelarista en Miami y ya era estelarista en Euskadi. Aunque en esa época el que dominaba el cotarro adelante era Ondarrés y Egurbide también ahí cerca. Guisasola en esa época tenía mucho juego también. Y atrás, pues, lo de siempre, pues, Churruca, Chimela, Berjalviz también jugaba mucho en Guernica, Igorroño, Irígoras. Ya en esa época, pues, yo ya era un asiduo a jugar los estelares. ¿Pero te da ventaja a ti en esa época? No llegué a jugar contra Ondarrés. He jugado contra Guisasola, con zagueros parecidos, Irígoras, Soroa, con Guisasola, Egurbide, también con zagueros parecidos. Ondarrés jugué ya más tarde, a los 19 años jugué la primera vez contra Ondarrés, pero fue cuando fue mi paréntesis de la lesión y luego al año siguiente pues ya no pude jugar en ningún lado. Estaba operado, estaba haciendo la rehabilitación y tal, y otra vez, después de la temporada de Miami, que tuve muy buena temporada, diría yo, volvimos otra vez el verano a Euskadi y ya entonces, ya contra todos, de tú a tú, pues discutiendo el liderato, discutiendo en el año 77. Luego la gran rivalidad, no solo en Bridgeport, sino en Euskal Herria también, fue entre Chiquito de Bolívar y tú. En todas esas confrontaciones que tuvisteis en la cancha, ¿cómo valorarías? ¿Fue superior a ti? Yo diría que sí, pero con pero, porque claro, aquí el tema de contratos y eso también suponía, claro, yo cuando hice el contrato, Chiquito tenía ahí un rollo con el de Vitoria, que tal y que cual y tal, y pegó un órdago piedra y dijo, aquí me planto yo y tal. Pero bueno, a nivel general yo diría que Chiquito anduvo mejor. Lo que pasa, esto es impresión mía, que cuando uno pilla la racha buena, pero está cobrando bastante menos que el otro, Piedra, pues yo tenía la sensación de que me ponía piedras en el camino,
porque yo recuerdo al año siguiente, después de haber firmado por 3 años, me decía, mira, te doy 10.000 más. Y todos los partidos del año pasado también recuperas 10.000 más y tal. No, a mí me das igual, o si no, déjalo como está. Y lo dejé estar, lo dejé estar así. Era consciente de que perdía dinero, ¿no? Pero dije, pero cuando acabe el contrato me voy, no ves más el pelo. Yeah. Y te quiero decir que no voy a discutir el juego chiquito, hombre, por supuesto, pero yo cuando pillaba mi cesta, mi racha, pues era difícil ganarme también. Pero claro, Piedra tenía un gallo ahí que le pagaba 80.000 papeles. Y eso no podía permitir que pasase durante 3 meses. Porque si no, el otro gallo también se encabrona. Pero bueno, esas son cosas de esto. Yo a Chiquito, bueno, le he admirado tanto como a Ondarrés, que ha sido mi ídolo desde niño. Y bueno, el Chiquito venía, todos le conocéis, lo que ha jugado, lo que ha metido, lo que ha hecho, bueno, un fuera de serie. Sí. ¿Cuánto ganabas, para hacernos una idea, en esa época de rivalidad Chiquito, Cachín? Claro, eran pesetas, pero pesetas, al cambio... Bueno, no sé, al cambio pues hice un contrato cuando me ofrecieron 60.000 pelas por partido, y dije, puta madre, esto es una locura, esto es un dineral, y acepté para 3 años. Estamos hablando del año 80, por ahí, ¿no? El año 80, 81, 82. 81, 82. Y Bolívar tenía 80.000. Era una diferencia notable. Y yo, pues, oye, pues yo firmé mi contrato y tal, y pues, o me pagas igual o sigo como estamos. Y ya sigo en los 3 años. Y me quería aumentar a 70. No le dije nada a mi padre, porque me cago en... Me dice, firma echando hostias. Pero no firmé. Ya. Y luego ya te vas a Hartford otra vez, de vuelta, claro, después de lo de Madrid y demás, ya te afincas y te reencuentras con los viejos rivales de Miami, con Joder, estábamos, Mike Alberdi, Arriaga, Pablo del Río, joder, menuda cuadrilla. Sí, otra. Pero la temporada de Hartford, joder, no tiene nada que ver con la de Miami. Jugábamos 5 funciones a la semana. Parecía que estábamos de vacaciones. Nos pagaban un buen dinero y parecía que estábamos de vacaciones. ¿Cuánto es un buen dinero, Cachín, entonces? Joder, pues a mí me daban $6.500 al mes. Sucios, ¿eh? Eso era mi contrato. Sucio. Pero luego había un boletazo que nos acercábamos a los... en promedio, cerca de los $2.000. Era pues 1.800, 2.100, otro mes, según el mes que hayas tenido, pero un averaje de 1.800, $2.000 al mes de esto. Y luego en verano solía haber torneos con Milford y Hartford, entre Milford, y también había premios en metálico, y ahí también rascábamos algo. Y entonces, ya te digo, en todo el año te llevabas $110, $115.000. Era un dinero, pero más que nada era porque en Bridgeport también estuvimos jugando matiné y noche. En Miami, matiné y noche. Y en Hartford no jugábamos matiné. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto? Un paraíso. Oye, a nivel de juego, alcanzaste la madurez. En alguna ocasión te he oído que el mano a mano, de verdad aprendiste, llegaste a jugar con lo más en esa época última de Hartford. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí fue cuando alcancé mi madurez como pelotari, porque estaba físicamente bien, me conservaba bien con 30, 32 años y al coger más nivel de juego, pues es cuando más rendí. Yo creo que en esa época fue cuando más, o por lo menos yo, cuando más seguro me sentía en la cancha. Yo me ponía ahí sobre el cuadro 7, 8 y decía, venga, ahora vamos a pelotear aquí, a ver qué pasa y cuando más confianza, yo creo que cuando más nivel he tenido ha sido cuando he estado en Hartford. Ya. Oye, y Cachín, ¿y tu carácter como pelotari, cuál ha sido? ¿Eras plazaguizo, nervioso? ¿Cómo eras? ¿Te crecías o te achicabas? ¿Cómo te catalogarías? Yo más bien nervioso. Más bien.
más bien nervioso. Pero más bien nervioso, no igual en el partido, porque luego en los primeros tantos pues ya te recuperabas y tal, y bueno, pues si tenías mal día, pero si tenías bueno, pero yo sufría mucho antes del partido. Que quiero decir, pues con la cosa de el miedo escénico, de a ver si no lo hacemos bien y tal, pero bueno, yo de Plaza Guiso nada, más bien sufría de ansiedad, de nervios y de esa cosa de el miedo escénico que se dice. Cuando tenías una mala racha de perder un partido, ¿eras de los que ibas a casa y estabas 2 o 3 días jodido hasta que otra vez le dabas la vuelta o más o menos? Bueno, no, intentaba que no me afectase tanto, porque oye, en casa no tienen por qué pagar tus neuras y tus malas leches. Ahora, costaba, oye, sobre todo habiendo jugado mal. Eso no, el jugar mal y todo eso, yo al día siguiente a ensayar y a entrenar y habiendo jugado mal. Luego con las cestas, los enredos con las cestas, porque igual jugabas con una cesta 14, 15 partidos porque te quedaba muy bien, ya te habías hecho tanto aquella cesta que ya te empezaba a doler todo el cuerpo y tenías que cambiar. Y claro, el cambio era como cambiar de caballo, ahora hay que domar a otro caballo. Y claro, nosotros aquí teníamos un cartel, cuando hablo de esto, quiero decir, estoy hablando de partidos, teníamos un cartel, unos apostadores por detrás, y tú, en racha buena, racha mala, tú siempre juegas más o menos los partidos del mismo nivel. O sea que, como la apuesta te cargaban, pues entonces no tenía más remedio el intendente que ponerte esos partidos. Y digo, joder, pero oye, que si no estoy con juego, no estoy como para jugar este partido. No es igual, hay que jugar así porque el dinero sale así. Y entonces la labor del intendente era que el dinero no se desmadrase, que no saliese tirado para ni un lado. Y entonces, pues eso sí, no es como ahora los últimos años, cuando hemos visto que, joder, que el mejor juega con el mejor atrás y tal, como no había apuesta, pero en nuestra época, joder, darle la vuelta a una racha mala igual equivalía a 4, 5, 6 partidos, andar ahí de capa caída y comiéndote las tripas. Ya. Oye, Cachín, y llega el año 88 y a la huelga en Estados Unidos. Ahí fue... Dime, cuéntame. Sí, con 4 años de contrato y salimos a la huelga. Y claro, pero pensando que, bueno, esto se va a arreglar enseguida. Esto nos sentamos en la mesa, 4 discusiones y esto, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y nadie avanza y todos allí cada vez más tristes, más apagados. Y luego encima, que si la lotería del Estado, que si la lotería del país, apuestas por todos los sitios, y claro, eso le hizo puré a los frontones, porque antes el único sistema de apuesta era o canódromo, hipódromo o high alike. Pero justo en el año 88 empezaron los casinos, los indios, no sé qué, tal cual, y entre esos y nosotros, pues el negocio de high alike, pues a pique. Bueno, y luego, después de meses, varios años, al final tú regresas a Hartford, pero por poco tiempo, porque enseguida te vienes de vuelta a Euskal Herria. Bueno, yo jugué 6 temporadas en Hartford, No, pero desde el 84. Después de la huelga, quiero decir. Después de la huelga estuvimos como 2 años fuera y a mí me cogían y yo volví a Hartford, pero jugué, no sé, unos meses, el tiempo que me dio para montar algo aquí. Mira, yo si preparo algo aquí, yo no sigo en esta... Ya no era, el high alike ya no era lo que habíamos conocido, y además, al vencimiento de los contratos, yo fui a hablar con Berenson sobre el vencimiento. Al año siguiente me vencía a mí el contrato, y dije, bueno, pero esto ¿cómo está? Esto, pues tú mientras tengas este contrato seguirás cobrando este contrato, pero cuando se te acabe el contrato te tendrás que ajustar a cómo está el high alike. ¿Y cómo está el high alike? Pues me dijo, pues al 40%, así. Entonces el 40%, sí, pues mire, yo igual el mes que viene ya cuelgo los bártulos y me voy. Pues piénsatelo. Y así fue.
y regresas a Euskal Herria y ahí es el primer mundial de bueno, pero yo cuando regresé a Euskadi ya vine pensando que ya no iba a jugar más. Porque pues ya sabes cómo estaba todo esto aquí. Hasta ese mundial que estás diciendo ahora, estaba todo cerrado aquí también. Estaba el Hayalay, y entonces, cuando yo vine, empecé a jugar otra vez como aficionado, con los hermanos Ibarras en esto, coger la bolsa y, oye, pues partidito aquí, partidito allá, pero, como decimos nosotros en Musutruc, pero solo por jugar. Y estuvimos ahí una temporadita jugando así. Sí, te he cortado, Ascanio, dime. Bueno, me viene a la cabeza el éxito. Ahora estamos viviendo un resurgir en Guernica, pero me viene a la cabeza el primer mundial en el 91, creo que fue. Qué ambiente, qué parejas, qué nivel de juego. El año que ganaron, si no me confundo, Remen y Calzacorta, puede ser. Sí, parece que pues con el mundial hubo mucha publicidad, entró ETV y fue un espejismo, ¿no? Si quieres. Que, bueno, pues parecía que, claro, pero luego la realidad de los lunes, de los sábados de Durango y tal, pero eso sí, en el mundial la verdad es que hubo buen ambiente, pues como ahora en el Winter Series, pero claro, Winter Series ya lleva ya tercera temporada, jugándose durante 3 meses. El mundial fue cosa de 2 semanas. 2 semanas, eso sí, mucha publicidad, buenos pelotaris y gente y esto, pero al de 3 semanas, otra vez de lo mismo, o casi. Y pues no, pues ya se aguantaron unos años más así como se pudo, con poco público, y claro, el ingreso más importante era el de la apuesta, no, entonces no había publicidad, y el ingreso más importante de la apuesta. Y eso sí, se apostaba dinero, porque los sábados en Durango y los lunes en Guernica, y ahora se habla mucho de campeonato de aquí, la chapela de allá y tal, y no sé qué. En esa época, para mí, el campeonato era todos los lunes jugar el Estelar de Guernica. El que tenía juego para jugar el Estelar de Guernica era como si fuese ahora un campeonato. Porque claro, venía gente de Guipúzcoa, de Bilbao, de no sé dónde y tal, a apostar dinero. Y cada uno tenía su pelotario. Y para mí ese era el que jugaba los lunes en Guernica, el Estelar, este todavía tiene para rato. Oye, lo que no fue un espejismo es la reapertura de México, porque ahí os forrasteis, ¿no? Ahí ganasteis dinero a manta. Sí, la verdad que lo de México fue espectacular, porque empezaron a llevar a pelotaris, a pagar dinero. A nosotros nos invitaron también el año 92, no sé cómo se llamaba el campeonato, fuimos allí. Oye, viaje pagado, estancia pagada, $1,500 por partido. Limpios de polvo y paja, ahí no había retención, limpios de polvo y paja. Ahora, eso sí, era un campeonato de, si te clasificabas, pues igual podías llegar a jugar 8 o 10 partidos. Pero los que estaban allí, pues también, oye, yo oía que si fulanito, venganito y tal, que llevaban un paso. Bueno, a mí me hicieron una oferta. Después de ese campeonato, me hicieron una oferta a jugar allí con un fijo al mes. Y dije, joder, si todavía no he soltado las maletas casi año y pico que había llegado yo de América, ya pensando que me quedaba definitivamente en el que ahora cómo vas a coger otra vez los niños, esto y tal. ¿A dónde iba a ir Cachín Uriarte? A Euskal Herria, donde continuó jugando hasta el 6 de enero del año 2000. El día de la despedida, a punto de cumplir 44 años, acompañado de Barrondo II, con el que había ganado 2 campeonatos del mundo, derrotaron a Lander y Enville. Ocurrió en el Hayalay de Guernica, en la cancha donde dio comienzo su carrera deportiva, cerrando el círculo después de casi 30 años de éxitos como máxima figura de la cesta punta profesional. Gracias por escucharnos. Os esperamos de nuevo en este podcast Chic Chac.